Pastors are men who have been qualified. Los pastores son hombres que han sido calificados. Concerning spiritual leadership, character is everything. Bueno, en cuanto al liderazgo espiritual, el carácter es todo. What a man is far more important than what he does. Lo que un hombre es mucho más importante que lo que él hace. As I've mentioned, 1 Timothy 3 and Titus 1 are the most comprehensive lists of qualifications we have. Bueno, como les dije en 1 de Timoteo 3, en Tito 1, estos son las listas más amplias de las calificaciones de un pastor, de un líder de una iglesia. And when we compare the qualifications for pastors to the qualification for deacons, we see they're almost identical. Bueno, cuando miremos las calificaciones que hay para pastor y las calificaciones para un diácono, nos vamos a dar cuenta que son casi idénticas. Except the pastor must be able to teach. Excepto que el pastor debe ser apto para enseñar. Now, these qualifications given to us in the New Testament are not exhaustive. Bueno, estas calificaciones que se nos dan en el Nuevo Testamento no son exhaustivas, es decir, no tienen todo. Most of these qualities should be evident in every Christian's life. Y la mayoría de estas cualidades deben de ser evidentes en la vida del cristiano. But Christian leaders must excel in these qualities. Pero los líderes cristianos deben exceder en cuanto a estas calificaciones. But we must beware of idealism. Pero nosotros debemos de ser conscientes del idealismo. These characteristics are somewhat relative. Estas características son algo así como relativas. They're not absolute, or no one would qualify. No son absolutas, de lo contrario nadie podría ser calificado para el By oficio. relative, I mean to the congregation. Y cuando yo digo relativas, es relativas a la congregación. You think about those elders that Paul and Barnabas appointed in the churches of Galatia. Piensen en estos ancianos que Pablo y Bernabé designaron en la iglesia de Galacia. None of them were more than a few months old as Christians. Ninguno de ellos tenía más de unos cuantos meses de ser cristiano. And yet these qualifications had to be in their lives in ways that were evident and excellent compared to the rest of the Y congregation. sin embargo, estas calificaciones deberían de ser evidentes en la vida de estos y mucho más excelente que en las vidas de los miembros normales de la iglesia. I suggest that if you were to take the elders of those churches from Galatia and move them to Jerusalem, Y yo sugiero que si tomáramos estos líderes de la iglesia de Gálatas y los trasladáramos a la iglesia de Jerusalén, they would not have been regarded as good candidates for elders in that church. no hubieran sido considerados buenos ancianos como líderes de esa iglesia, That church had the apostles. porque allí en esa iglesia tenían los apóstoles. Well, all of the qualifications that are listed can be put into 4 different groups. Bueno, todas las calificaciones que están en esa lista se pueden agrupar en 4 And categorías. remember that 1 Timothy 3:2 says that a man must be these things. Y recuerden que en 1 de Timoteo dice que un hombre debe de tener o debe ser estas cosas. He must have a character that is above reproach. Él debe de tener un carácter que esté por encima de cualquier reproche, o sea, un carácter irreprensible. He must be a man of proven ability. Él debe de ser un hombre que tiene una habilidad probada. He must have a time-tested Christian experience. Él debe de tener una experiencia cristiana que es probada por el tiempo. And he must have a good testimony with people outside the church. Y él debe de tener un buen testimonio con las personas afuera de la iglesia. I want to repeat that. La repito. Debe de tener un carácter que es irreprochable. Debe de ser un hombre que tiene una habilidad probada. Él debe de tener una experiencia cristiana probada por el tiempo. Y él debe tener un buen testimonio con las personas externas a la iglesia, o sea, los incrédulos. Y también otros creyentes. Let's look at the first category. Vamos a mirar entonces la primera categoría. He must have a character above reproach. Dice, debe tener un carácter irreprochable, la primera. 1 Timothy 3:2 and Titus 1:6. Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:6. He must be a man that is blameless. Debe de ser un hombre que
es irreprochable. in both his personal life and in his home life. En su vida personal y también en la vida de hogar. So in his personal life, there will be character flaws that must be missing. Bueno, en su vida personal deben de haber algunos defectos que pueda que todavía no haya solucionado. He must not be stubbornly arrogant. Pero a pesar de esto, él no debe de ser arrogante con terquedad. Titus 1:7 says, must not be self-willed. Y en Tito 6:7 no dice que sea de una... This is, uno que lo lea, por favor, Tito 6:7, ¿qué dice allí? this is the, I want to translate it. Tito 1:7, ¿qué dice allí? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso. Entonces dice ahí que no sea pendenciero, sea arrogante, terco y pendenciero. Muy bien. in other words, he must not be dogmatic about everything. Es decir, no debe ser dogmático con respecto a las cosas, a todas las cosas. He must not be inconsiderate. Él no debe de ser desconsiderado. A second character flaw that must be absent Bueno, hay un defecto que debe estar ausente del carácter de esta persona. he must not be hot-headed. Él no debe de ser una persona que se enciende en ira con facilidad. ¿Cómo diríamos eso? Again, Iracundo, una persona que no sea iracundo. not quick-tempered, Es decir, no tener un temperamento que se enciende con cualquier cosa. not given to wine. No debe de ser dado al vino. This is Titus 1:7 and 1 Timothy 3:3. Tito 1:7 y 1 Timoteo 3:3. Drunkenness is a sin. La borrachera es un pecado. Therefore, a church leader must not have a drinking problem. Por lo tanto, el líder de una iglesia no debe tener problemas de embriaguez. The Bible gives strong warnings against abusing alcohol. Y la Biblia da advertencias muy fuertes contra el abuso del alcohol. I'm just going to give you these scripture references. You can look them up on your own. Bueno, les voy a dar las referencias bíblicas y ustedes más adelante los miran. Isaiah 5, 11 and 22. Isaías 5, 11 y 22. Proverbs 20, verse 1. Proverbios 20, versículo 1. Proverbs 23, verses 30 through 35. Proverbios 23, 30 al 35. Proverbs 31, verses 4 and 5. Proverbios 31, del 4 al 5. Alcoholism is a great health problem, El alcoholismo es un problema grande de salud. and those who would lead Christ Church must not give in to the temptation to drunkenness. Y aquellos que lideran en la iglesia no deben de entrar en la tentación de las borracheras. He must not be a violent man, Este hombre no debe ser un hombre violento, not quarrelsome. no debe ser problemático, no debe ser pendenciero. Church leaders will necessarily be involved in some tense and emotionally charged meetings. Bueno, los líderes de la iglesia a veces se involucran en ciertas conversaciones encendidas cuando tienen algunas reuniones y hablan de algunos temas específicos. And if an elder is quarrelsome or violent, he will be disastrous in such situations. Y si un anciano es pendenciero, en estas situaciones va a ser un desastre. He must not be greedy for money, Él no debe ser avaro, not covetous. ni debe de tener avaricia, ni debe de tener codicia. This is an inordinate desire for wealth. Esto es decir, un deseo desordenado por las riquezas. Paul elaborates the danger of this in 1 Timothy 6, 9, and 10. Y él elabora acerca de este tema en 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Instead, church leaders should exemplify what Hebrews 13:5 says. En su lugar, el líder de la iglesia debe de ejemplificar lo que dice Hebreos 13:5. Let your conduct be without covetousness. Dice que vuestra conducta sea sin avaricia. Be content with such things as you have. Estad contentos con las cosas que tenéis. For God himself has said, I will never leave you or forsake you. Porque Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. So there are character traits that must be absent in a man.
Así que esta característica esta característica en cuanto al carácter de esta persona debe estar ausente de un líder. But then there are character traits that must be present in a man. Pero sí debe haber una característica en cuanto al carácter que debe estar presente en un hombre. He must love people. Él debe de amar a las personas. That's the requirement for being hospitable. Ese es el requerimiento de ser hospitalario. 1 Timothy 3:2 and Titus 1:8. Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:8. In other words, a man must not be a recluse or an isolationist. En otras palabras, este hombre no debe ser una persona que se aísla. He must have an open heart, an open home toward other people. Él debe de tener un corazón abierto y un hogar abierto que se extiende a otras personas. And not just his friends. Y no solamente con respecto a sus amigos. He must have a generous and practical love for people. Él debe de tener un amor generoso y práctico por las personas. Again, I will give you scripture references. Voy a darle algunas referencias Hebrews 13, 1 escriturales. and 2. Miremos, ahí está la referencia de Hebreos 13 del 1 al 2. And 1 Peter 4, 7 through 9. Primera de Pedro 4 del 7 al 9. Secondly, he must have a realistic integrity. Vamos a mirar una segunda característica positiva. Debe tener una integridad realista. This is Titus 1:8, 1 Timothy 3:2. Tito 1:8 y Primera de Timoteo 3:2. He must love what is good. Él debe de amar lo que es bueno. He must be sober-minded. Él debe tener una mente sobria. He is sensible. Él debe ser sensible, responsable. He must be just, that is, impartial in judgment. Debe de ser justo, es decir, en el momento de juzgar debe de ser imparcial. He must be holy, that is, consecrated to God. Él debe de ser santo, es decir, devoto, consagrado a Dios. He must be self-controlled. Y debe tener autocontrol. 1 Timothy 3:2 says he must be temperate. Dice que en 1 de Timoteo 3:2 que debe de ser una persona con templanza. He must be sober-minded. Él debe de tener una mente sobria. He must have good behavior. Debe de tener un buen comportamiento. In other words, he must be serious about spiritual things. En otras palabras, debe de ser serio con respecto a las cosas espirituales. He must also be steadfast and gracious in his commitment to truth. Él debe de ser firme y misericordioso en cuanto a su compromiso con la verdad. The man must be tenacious in holding fast to the truth. Este hombre debe de ser tenaz y aferrarse a la verdad. He must be gracious in holding to his convictions with gentleness. Debe de ser misericordioso y amable con respecto a sus convicciones. 2 Timothy chapter 2 verses 24 through 26 elaborates this point. Y este punto lo elabora 2 de Timoteo 2 del 24 al Why 26. don't you read those verses? Vamos a leer 2 de Timoteo 2 del 24 al 26. Aferrarse a las convicciones con amabilidad. 2 de Timoteo 2 del 24 al 26. Dice allí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. So church leaders are to be teachers and not dictators. Así que los líderes de la iglesia deben ser maestros y no dictadores. That is his personal characteristics. Esas son sus características personales. What about his domestic life? Ahora hablemos entonces de su vida doméstica, su vida en casa. He must be a one-woman man. Él debe ser un hombre de una sola mujer. This is in 1 Timothy 3:2 and Titus 1:6. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo 3:2 y 12 y Tito 1:6. In English, this is often translated the husband of one wife. English. En inglés se traduce el esposo de una sola esposa. But the Greek actually has 3 words, Pero el griego de hecho tiene 3 palabras, which literally means que literalmente significa one-woman man. el hombre de una mujer.
Now, this is not so much concerned with marital status Bueno, esto no está muy preocupado con el estatus marital, as it is with a man's moral purity. como lo es con la pureza moral de un hombre. The point is, he must not be a womanizer. El punto aquí es que este hombre no debe ser un hombre que busca a las mujeres. This does not exclude a single man. Y esto no excluye a un hombre soltero. Brother asked the question earlier today Como about nuestro this. hermano preguntó hace poco en clase. Paul was an elder. Pablo era un anciano. If you compare 1 Timothy 4:14 Si ustedes comparan 1 Timoteo 4:14 with 2 Timothy 1:6, con 2 de Timoteo 1:6, and evidently Paul was single y evidentemente Pablo es soltero. in 2 Corinthians chapter 7 verses 7 through 9. En 2 de Corintios 7, del 7 al 9. I do not believe this phrase disqualifies a remarried man. Yo no creo que esta frase o esto descalifique a un hombre que se haya recasado. The Bible sanctions remarriage in certain cases. Y la Biblia sanciona y permite el recasamiento en algunos casos. It certainly does so after the death of a spouse. Y de hecho lo admite después de la muerte de uno de los dos esposos. 1 Timothy 5:14, En 1 Timoteo 5:14, Romans 7, 2 and 3, Romanos 7 del 2 al 3, 1 Corinthians 7:39. 1 Corintios 7:39. Does this phrase necessarily exclude a divorced man? Esta frase necesariamente excluye a un hombre divorciado. I do not think so. Yo no creo. The Bible recognizes legitimate grounds for divorce. La Biblia reconoce fundamentos legítimos para el divorcio. Sexual infidelity and desertion. Ejemplos, la infidelidad sexual y el abandono. And where the Bible allows for divorce, it also allows for remarriage. Y donde la Biblia permite el divorcio, también permite el recasamiento. Paul could very easily have excluded divorced men by saying never divorced. Pablo pudo haber simplemente haber excluido el divorcio, o a un hombre divorciado simplemente diciendo nunca divorciado, pero Pablo no excluyó al nunca divorciado. The concern is that a man is committed to sexual purity. Y la preocupación de Pablo aquí con este requerimiento es un hombre que está comprometido con la pureza sexual, hombre de una sola mujer. If he's married, he is devoted to his wife. Si él es casado, entonces él es devoto a su esposa. He also must maintain a godly family. También debe de mantener una familia piadosa. 1 Timothy 3, 4 and 5, Primera de Timoteo 3, 4 y al 5. and Titus 1, 5 and 6. Tito 1, 5 y 6. He must manage his household excellently. Él debe de administrar excelentemente su casa. That is, he must rule or preside or lead or care for them. Eso quiere decir que él debe gobernar, presidir, liderar y cuidar su casa. He must provide excellent spiritual leadership in his home. Él debe de proveer un liderazgo espiritual excelente en su casa. This includes the kinds of activities his family participates in. Y esto incluye el tipo de actividades en las cuales participa su familia. It includes the financial and emotional and spiritual well-being of his family. Esto incluye el bienestar familiar de manera financiera, emocional y espiritual. My friend Vodi Balcom has made this point. Mi amigo, what is his name? Vodi Balcom. Se llama Body Balcom, dice así. Today, when a church looks for a pastor, they ask for his resume. En el día de hoy, cuando una iglesia busca un pastor, le piden que les entregue la hoja de vida. In biblical times, a man's family was his resume. En los tiempos bíblicos, la hoja de vida de un ministro era su familia. So if he's married and has children, his children must be in submission with all reverence. Así que si él es casado y tiene hijos, sus hijos deben estar en sumisión con toda reverencia. Submission is a military term. La sumisión o la sujeción es un término militar. It means that they are in line. Eso quiere decir que están en línea. They are lined up in rank under the authority.
Ellos están alineados con respecto a la autoridad, están bajo autoridad. This is to be done in reverence, that is, with dignity and respect. Y esto debe ser hecho en dignidad, en respeto. Titus says that the children must not be accused of dissipation or insubordination. Pablo dice que los hijos de este hombre no deben de ser acusados de disipación o de insubordinación. That is, they must not be wild and disorderly. Esto quiere decir que no debe de ser salvaje y desordenado. They must not be disobedient or unruly. Estos hijos de este hombre no deben de ser desobedientes y rebeldes. And then Titus has this phrase, Y en Tito se tiene esta frase: they must be faithful children. sus hijos deben de ser hijos fieles. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? Does this mean that a man's children must be Christians? Esto quiere decir que los hijos de este hombre deben ser cristianos. The New Testament commentator William Hendrickson says yes. Miren lo que dice William Hendrickson, él dice que sí. He says Paul means having children who share the Christian faith of their fathers. Él dice allí, Pablo quiere decir tener hijos que comparten la fe cristiana de sus padres And who adorn the faith with godly conduct. y que adornan la fe con una conducta piadosa. He says a man whose children are still pagans or behave as pagans must not be appointed as an elder. Él dice, un hombre cuyos niños todavía son paganos o se comportan como paganos no debe ser designado como un anciano. John MacArthur says yes. Y John MacArthur dice que sí. He goes to great lengths to describe his reasons. Y él va mucho más allá para describir sus He razones. says if children of a man have not been favored with the sovereign electing grace of Christ, Where are we going? it's like this third, fourth paragraph. He says a man may have children who are not favored with the sovereign electing grace of Christ. Here. Yeah. Let's see. There it is. Dice, él puede tener hijos que no son favorecidos con la gracia de Cristo de elección soberana. In that case, he says the man does not qualify to be an elder. En este caso, él no califica para ser un anciano. So William Hendrickson says yes. Así que William Hendrickson dice que sí. John MacArthur says yes. John MacArthur dice que sí. D.A. Carson says no. Y D.A. Carson dice que no. He says believing is a bad translation. Dice allí, creer es una mala traducción. Where are we going? Él dice, creer es una mala traducción. The Greek word is pista. La palabra en griego allí es pista. It's a neuter form of the word pistas. Y esta es una forma neutral de la palabra And pistos. it's often translated as faithful. Y a menudo se traduce como fiel. If Paul is requiring a man's children to be believers, Si Pablo está requiriendo que los hijos de un hombre sean creyentes, then the impossible question arises, at what age? entonces la pregunta imposible surge y es esta: ¿a qué edad? Well, William Hendrickson is a Presbyterian, Bueno, William Hendrickson es un presbiteriano. so he could consider covenant children perhaps as being qualified by this, meeting this qualification. Así que él puede considerar a estos niños del pacto como que ellos encajan en esta calificación porque son niños del pacto aunque no sean creyentes. John MacArthur's argument seems to put this qualification uniquely beyond a man's best efforts. John MacArthur, el argumento de John MacArthur parece poner esta calificación únicamente más allá del alcance de los mejores esfuerzos del hombre. Because no matter how diligently a man trains his children, Porque no importa cuán diligentemente un hombre pueda educar a sus hijos en el temor de Dios, he cannot train them into, quote, the sovereign electing grace of Christ. él no puede guiarlos a una gracia electiva soberana de Cristo. Él no puede producir eso. How are we to understand this point? Ahora, ¿cómo entendemos este punto? Well, we look at the language that is used in Titus. Bueno, miramos el lenguaje que se usó en Tito, In verse 6 of Titus 1, en versículo 6 de Tito 1. it says, his children are believers or faithful.
and not open to the charge of debauchery or insubordination. Verse 6 dice, 1:6, yes. Yes. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. So creyentes is opposed to two other descriptions. Así que creyentes está opuesta a las otras dos descripciones. Must be this and not that. Deben de ser esto y no aquello. Must be faithful and not given to dissipation or insubordination. Ellos deben de ser creyentes fieles y no dados a la disolución y a la rebeldía. Paul is saying what a man's children must be and what they must not be. Pablo está diciendo lo que los niños o los hijos de este hombre deben ser y lo que no deben ser. What they must not be Lo, is known for lo que ellos no deben ser es que los conozcan por esto, debauchery, por disolución. a reckless, senseless way of living, O una vida desordenada y pecaminosa, un estilo de vida desordenada y pecaminoso. being rebellious and disobedient. Ser rebeldes y desobedientes. So what's the contrast between being insubordinate and rebellious? What's the difference? What's the opposite of that? ¿Cuál es la diferencia entre ser insubordinado y rebelde? ¿Cuál es el opuesto de eso? It means being controlled or controllable. Quiere decir estar en control o ser controlable. So a pastor's children must be respectful. Así que el hijo o los hijos de un pastor deben de ser respetuosos. They must be obedient and under control. Ellos deben de ser obedientes y estar bajo control. Does this mean his children never disobey or act up? Esto quiere decir que sus hijos nunca desobedecen o hacen sus pataletas. Not at all. En ningún caso. Rather, it means when they do act sinfully, the man is willing to correct them and to get them on the right path. Así que lo que quiere decir esto es que cuando ellos actúan de esa manera, el hombre está listo para corregirlos y llevarlos a actuar de la manera correcta. Does this mean that a man never has to discipline his children in public? Esto significa que este hombre nunca tenga que disciplinar a sus hijos en público. No, it means that he is willing at any time to do whatever he must do to correct them effectively. Bueno, esto lo que quiere decir en su lugar es que él debe estar dispuesto, cualquiera que sea la circunstancia, de corregirlos en una manera efectiva. And it is a very important point to remember. Y ese es un punto muy importante para recordar. Children that are not consistently corrected privately will not respond well when they are corrected in a public setting. Los hijos que no son corregidos consistentemente en lo privado no responderán bien cuando son corregidos en un ambiente más público. So the qualification here, I'm convinced, is not that a man's children must be Christians. Bueno, la calificación aquí estoy convencido que no es que ellos deban de ser cristianos, But rather that the man's children are respectful, sino que más bien estos niños deben de ser respetuosos, obedient, obedientes and can be controlled. y que puedan ser controlados. A man who is not able to lead his children in this way Un hombre que no es capaz de guiar la iglesia de esta manera is disqualified from the Bible from being an elder. es descalificado de la Biblia o por la Biblia para ser un anciano, si no tiene estas calificaciones en el hogar. I don't know how it is in Colombia, Bueno, yo no sé cómo funciona en Colombia, but I know in the United States that this is one of the qualifications most often ignored. pero yo sí sé de los Estados Unidos de que esta es una de las calificaciones que más se ignora allá. If a man has great gifts, Si un hombre tiene buenos dones, if he is an influential leader, si es un líder de influencia, if he's a capable preacher, si es un líder capaz, un predicador capaz, then many churches don't seem to care whether or not his family is being led well. entonces muchas iglesias parece que no les importa si su familia no está siendo liderada de manera correcta. Brothers, let me encourage you to take this qualification serious. Hermanos, yo les animo a que tomen estas calificaciones de manera seria. A man may have great qualifications in other areas. Un hombre puede tener grandes calificaciones en otras áreas. He may have a great grasp of scriptural theology. Puede que tenga un gran entendimiento de la teología He may be escritural. a wonderful teacher and preacher. Puede que sea un predicador y un maestro maravilloso. He may be loving and devout and a
great servant heart. Pueda que sea amoroso y dedicado y tener un corazón de un gran siervo. But if he does not rule his own household well, he's disqualified Pero- from spiritual leadership in the church. Pero si no es capaz de liderar bien su casa espiritualmente, este hombre no califica para ser un líder espiritual de la iglesia. This is why we must teach and preach regularly on how a Christian household is to be organized. Es por eso que nosotros debemos predicar frecuentemente de cómo es que una casa de un líder cristiano debe de ser liderada, cómo se organiza. Any questions about this? ¿Alguna pregunta? Yo que eso excluía que un hombre fuera divorciado. Es válido que un hombre sea divorciado, que se ejerza el pastorado. Yeah, is it valid for a divorced man to be designated as a pastor? Yeah, we talked about that. I don't think it disqualifies a divorced man. Yo- A one-woman man. Yo no creo que eso lo descalifique. Un hombre de una sola mujer. O sea, pero que sea divorciado. Yeah, yeah, a divorced man. Es Entonces, decir, que esté en el pastorado con su esposa y se divorcia de ella Ah. cuando está ejerciendo el pastorado. yeah, what he wants to know is if a person is in the ministry and he get divorced, is he disqualified? He might be. Sí, debe de ser. Yeah, Podría ser descalificado, podría. it would depend. Dependería. I would say almost always the man should step aside Bueno, yo diría que casi siempre este hombre debe hacerse a un lado del ministerio. because long before divorce comes, there are problems. Porque mucho antes de que llegue el divorcio debe de haber problemas. And if a man is dealing honestly with his relationship with his wife, Si un hombre está lidiando honestamente con su relación con su esposa, he would be seeking help from other El- elders in the church. él estaría buscando ayuda de otros ancianos de la iglesia. And those men should counsel him to step back and focus on his marriage. Y estos hombres pues le aconsejarían más bien que se hiciera a un lado y que se dedicara a su matrimonio. There are good and faithful gospel ministers throughout history and today Pero hay buenos y fieles ministros del Evangelio en el día de hoy, who have been divorced. que en la historia y en el día de hoy que han sido divorciados. One I know that comes to Columbia regularly, he's well known here, he's a great, wonderful, godly man. Y yo conozco a uno que es divorciado él viene aquí a Colombia y él es un hombre de Dios aceptado por todos. He went to great lengths to protect his marriage and to save it. Él llegó a grandes extremos para proteger la seguridad de su matrimonio And his wife just ran off. y simplemente su esposa lo dejó. And the church held a trial. Y obviamente que la iglesia ayudó en esa prueba a este pastor They concluded that this man was innocent. y ellos concluyeron investigando de que este hombre era inocente en este caso de divorcio. He's one of the most useful Reformed ministers alive today. Y este hombre es uno de los hombres más útiles que está vivo y que ayuda a la expansión de la reforma. So, if a man's in the ministry and gets divorced, Si un hombre está en el ministerio y se divorcia, I would recommend he step back and ask for a trial, ask for an evaluation. yo le recomendaría a este hombre hacerse a un lado y pedir que se evalúe su situación And let others who are in authority make the determination. y permitir que otros que están en autoridad tomen las determinaciones al respecto. Okay? ¿Bien? Pablo, siendo el caso del hermano que él dice, ese hermano sirve hoy en el ministerio, pero está la posibilidad de que esa persona pueda casarse de nuevo o que haya ligado a esa persona con la cual ejerció su primer matrimonio. El que se divorció, que fue inocente. Ajá. Sí, he wants to know about this brother who got divorced and he was found innocent. He wants to know if there is the possibility for him to get married again. Yes, he's married and has children and has a wonderful family home like that. Sí, él se recasó y tiene hijos y tiene un hermoso hogar ahora. This happened when he was young in the ministry. Esto ocurrió cuando él estaba joven en el ministerio. ¿Y cómo queda eso allí con la primera persona
Yeah, isn't he tied with the other person because of the covenant that they made? That she broke that covenant. Ella quebró el pacto. Just as God divorced Israel in the Old Testament, Así como Dios se divorció de Israel en el Antiguo Testamento, she violated the covenant. ella violó el pacto. It's 1 Corinthians chapter 7. Primera de Corintios capítulo 7. He's not bound. Él no está ligado a ella. Entonces, eso, no sé, eso me genera una duda porque entonces hay posibilidad entonces que dentro del cristianismo, dentro de las iglesias se pueda aceptar, ya que he escuchado que no se acepta el divorcio, ¿es aceptable entonces? So that brings me a doubt because that can cause that within Christianism many people would like to get divorced Yeah. and because it is accepted. Sure, well, if every Christian would be willing to go through what this brother went through, Bueno, si todo cristiano quisiera pasar por lo que pasó este hermano, then I would have no problem bueno, with people saying I need to get divorced because they would have to submit to a trial. bueno, yo no veo ningún problema porque que esta persona quiera divorciarse porque él sometió el caso a que se le juzgara. I've read the transcripts of that trial probably 30 years ago. Yo leí todos los bosquejos, lo que se escribió de este caso. How many years ago? About 30. Más o menos unos 30 años atrás yo leí todo lo que se escribió de este caso. Porque hubo un juicio. Okay? Y si el caso tiene llamado interno y llamado externo, y las calificaciones que aquí nos subió, si es uno de ellos no cumple igual con ese llamado. Yeah, the person has the internal call and the external call. When we go to the Bible and he doesn't meet the qualifications in the Bible. What's Yeah. going on? Then he does not have an external call. No, entonces no tiene un llamamiento externo. And a good church would tell him that. Porque una buena iglesia le diría que no cumple sus requerimientos. I have a friend. Yo tengo un amigo He was one of my students, y este amigo fue uno de mis estudiantes. probably 25 to 30 years ago. Hace más o menos 25 o 30 años. He was pastoring a church while he was my student. Él estaba pastoreando una iglesia mientras era mi estudiante. And in the course of that semester, I got to know my students. They came to my home. Y en el curso de ese semestre, your students came to your Yeah, home. they came to my Mis estudiantes vinieron a mi casa And I noticed there was tension between this brother and his wife. y noté que había tensión entre este amigo, este hermano y su esposa. So I talked to him about it and asked what was going on. Así que hablé con él al respecto y le pregunté qué era lo que pasaba. And he began to acknowledge that they had serious marriage problems. Y ellos comenzaron a reconocer que tenían problemas maritales muy serios. So I encouraged him to withdraw from the seminary Así que yo le animé a él que se retirara del seminario and to resign his church y que renunciara a su iglesia and focus on his marriage. y que se enfocara entonces en su matrimonio. And he took that counsel. Y él tomó el consejo, But within a year or two, they wound up divorced. pero más o menos en un año ellos terminaron divorciados. I didn't hear from him for years. Yo no escuché de él por años. He came to my church one day. Un día, después de verlo por última vez, vino a mi iglesia. He came in for a meeting. Él llegó allí para una reunión. And he said, I'm tired of living this way. Él dijo, estoy cansado de vivir de esta So manera. I've divorced my wife Yo me divorcié de mi esposa and I want to get back into the ministry. y yo quiero regresar al So ministerio. I've wasted too much time. Yo he desperdiciado demasiado tiempo. He said, I want to join this church Así que dijo, yo me quiero unir a esta iglesia and I want this church to send me into the ministry. y yo quiero que esta iglesia me envíe al ministerio. And I just said, brother, that's not going to happen. Y yo le dije, hermano, eso no va a ocurrir, Because I knew the story. porque yo conocí la historia. It was his failure. Yo conocía la historia de él, fue su fracaso. And he got very upset with me. Y él se enojó mucho conmigo. And he says, I know that I'm called to the Y ministry. él dijo, yo sé que yo soy llamado al ministerio. I remember it as if it were yesterday. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. He said, I know that I know that I know that I'm called to the
Y él ministry. dijo, yo sé que soy llamado al ministerio. He said, I will jump up on your desk and shout it to the top of my lungs. God has called me to be a pastor. What? He said, I would jump up on your desk and shout it. God's called me to be a pastor. Y él dijo, yo me pararía sobre tu escritorio y gritaría, Dios me ha llamado al ministerio. I said, well, you can do that, but God has not called you to be a pastor. Y yo le dije, tú puedes hacer esto, pero Dios no te ha llamado a ser un pastor. And he said, how can you say that? Y él me dijo, ¿cómo puedes decir eso? I opened my Bible to 1 Timothy 3. Yo abrí mi Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3 And we read through this list of qualifications. y leímos esta lista de I calificaciones. said, brother, you do not measure up here and here and here. Y yo le dije, hermano, tú no cumples ni esto, ni esto, ni esto. He got very upset with me. Y él se enojó mucho conmigo. And he left, said we'd never come back. Y él se fue y nunca regresó. A couple of years later, he did come back. Más o menos 2 años después regresó. He was very humble. Estaba muy humilde. He had begun a trade, worked in a trade. Estaba trabajando en negocios, estaba trabajando en comercio. He's a member of our church today. Ahora él es, él ahora es uno de los miembros de nuestra iglesia. And he's a faithful servant of the Lord, Y ahora es un siervo fiel del Señor, not a pastor. pero no es un pastor. So the church did what it should have done then. Así que la iglesia hizo lo que debió haber hecho en ese entonces. Sometimes I think that I've served the kingdom of Christ pretty well Algunas veces yo pienso que he servido al reino de los cielos muy bien, by keeping certain men out of the ministry o manteniendo a ciertos hombres fuera del ministerio, because they were confused about, yeah, Por- God wants me to be a pastor. porque ellos estaban confundidos si Dios quería que ellos fueran pastores. All right, let's continue. Vamos a continuar. The second category. Vamos a mirar la segunda He categoría. must be a man of proven ability. Él debe de ser un hombre de una habilidad probada. That is, he is able to manage people. Es decir, él es el capaz de administrar o de manejar personas. ¿Es capaz de manejar personas? In other words, he can give directions in ways that people follow. En otras palabras, dar direcciones de tal manera de que las personas las sigan. We see this in the reason that is attached to the requirement that he rule his own household well. Vemos esto en la razón que está adjuntada al requerimiento de que él gobierne bien su propia casa. So again, a man's home life is the proving ground for spiritual leadership in the church. Nuevamente, la vida de familia de un hombre es el terreno de prueba de que un hombre puede ser un ministro dentro de la iglesia. Secondly, he must be able to teach. En segundo lugar, él debe de ser capaz de enseñar. This is not a question of character. Esto no es aquí un asunto de carácter, It's a question of skill and giftedness. es un asunto de habilidad y de dones. Now, this ability to teach does not function in the same way in all men who are qualified to be elders. Esta habilidad de enseñar no funciona de la misma forma en todos los hombres que son llamados a ser ancianos. There can be stylistic and methodological differences. Pueden haber diferencias estilísticas y metodológicas. A way to determine whether or not God has given you the ability to teach is this. Una forma de determinar si Dios te ha dado la habilidad de enseñar es esta. Just ask yourself this question. Simplemente hazte esta pregunta. Do people learn when I am around? ¿Las personas aprenden cuando yo estoy alrededor? A pastor must be a man who possesses gift for the public ministry of the word. Un pastor debe ser un hombre que tenga el don ministerial de la palabra. Knowledge of sound doctrine is essential but insufficient for this. Conocimiento de la sana doctrina es esencial, pero es insuficiente para esto. Titus 1:9 shows us that it is essential. Tito 1:9 nos muestra de que esto es esencial. A man needs to be able to stand against false teachers Un hombre- by sound doctrine. Un hombre debe de ser capaz de pararse
en contra de los falsos maestros usando la sana doctrina. This requires study and hard work. Y esto requiere estudio y duro trabajo. But it's not enough simply to understand the truth. Pero no es suficiente simplemente entender la verdad. Truth must be communicated, must be made clear and applied. La verdad debe de ser comunicada, debe ser hecha clara y también aplicada. Now, the Bible talks a lot about communication, Y godly la, communication. y la Biblia habla mucho acerca de esta comunicación. And communication skills can be honed and they can be improved. Y las destrezas de comunicación pueden ser adquiridas y pueden ser mejoradas. But it takes work. Pero eso toma trabajo. Simple things can be corrected, Las cosas simples pueden ser corregidas, like habits of bad grammar. como por ejemplo hábitos de mala gramática. A good practice is to explain the doctrines of the Bible to children. Una buena práctica es explicarle las doctrinas de la Biblia a los niños. If children can understand you, most adults will too. Si los niños te pueden entender cuando enseñas, entonces los adultos también te van a entender. You can study the principles of homiletics. Puedes estudiar los principios de la homilética, Clear communication is important for pastoral leadership. pero una comunicación clara es importante para los líderes de la iglesia. The third category, La tercera categoría he must have a time-tested Christian experience. es que él debe de tener una experiencia cristiana probada por el tiempo. This is 1 Timothy 3:6. Primera de Timoteo 3:6. Not a novice, not a new convert. No un neófito, un nuevo convertido. He must be mature in the Christian faith. Él debe de ser maduro en la fe cristiana. Specifically, he must be more mature than those he leads. Específicamente, él debe ser más maduro que aquellos que él lidera. Now, how experienced, how mature must he be? Entre más experimentado, más maduro debe ser. Again, to some degree, it will be relative. Bueno, nuevamente, hasta cierto grado eso sería relativo. As I said a while ago, it will vary from church to church. Como les dije hace poco, eso podría variar de iglesia en iglesia. It's not primarily a matter of age. Pero primordialmente no es un asunto de edad. 1 Timothy 4:12, Paul tells Timothy, let no one despise you because of your youth. En 1 de Timoteo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo que nadie te menosprecie porque eres un joven, que nadie menosprecie tu juventud. What's the reason for this qualification? ¿Y cuál es la razón para esta calificación? Pride. El orgullo, The temptation to think more highly of yourself than you should. la tentación de pensar más altamente de ti mismo de lo que deberías. I must be doing pretty well if the church has called me to be an elder. Yo debo de hacerlo muy bien si la iglesia me ha llamado a ser un anciano. Paul says he faces danger of falling into the same condemnation as the devil. Y Pablo dice allí que esta persona está en el peligro de caer en la misma condenación del diablo. Because of pride, God cast Satan out of heaven. Debido al orgullo, Dios entonces expulsó a Satanás del cielo. Pride turned angels into devils. Y el orgullo convirtió a los ángeles en demonios. Okay, I may come back tomorrow and talk more about that point. Bueno, mañana hablaremos más de ese punto. The fourth characteristic category of qualifications La cuarta categoría de calificación. must have a good testimony to outsiders. Él debe de tener un buen testimonio con los de afuera. 1 Timothy 3:7. Primera de Timoteo 3:7. In other words, he must have a good reputation En otras palabras, debe de tener una buena reputación among relatives and coworkers and neighbors. entre los familiares, los compañeros de trabajo. He must be known for his integrity and love and kindness and generosity and honesty. Él debe de ser conocido por su integridad, por su bondad, por su generosidad, por su amabilidad. We are currently in the process of seeing if God is raising up a man in our church as an elder. En estos momentos en nuestra iglesia estamos en el proceso de mirar si un hombre de ella puede ser designado como anciano de la iglesia. And he is a businessman. Y este hombre es un hombre de negocios. So we have asked him for
permission to contact his employees Así que le hemos pedido el permiso para contactar a sus empleados and his competitors. y con su competencia también. We're going to ask them about what kind of man he is. Y vamos a preguntar a ellos qué tipo de hombre es él. Now, this doesn't mean that everyone will like an elder because sometimes his theology is hated. Y eso no quiere decir que todos les va a gustar a este hombre, porque algunas veces la teología suya va a ser, por causa de su teología, va a ser odiado por las Sometimes personas. his convictions will not be liked. Algunas veces sus convicciones teológicas no van a ser gustadas por las But personas. he should have an earned respect. Pero él sí debe de ganarse un respeto con las personas. If he's open to legitimate accusations, then he will dishonor the Church of Christ. Si él está abierto a unas... Okay, can you say he's open? To legitimate accusations or reproach. Si él está abierto a un reproche legítimo o acusaciones legítimas, You know, the world oftentimes judges us more accurately than some of our fellow Christians do. ustedes ven que si estamos abiertos a esos reproches, el mundo es más preciso para acusarnos en ese respecto que aún los mismos hermanos de la We iglesia. must be concerned for the reputation of Christ when setting aside elders in the church. Nosotros debemos de estar preocupados por la reputación de Cristo cuando estamos tratando de designar a un anciano dentro de la So iglesia. what kind of man must he be? O sea, ¿qué tipo de hombre debe de ser él? He must have a character that's above reproach. Debe de tener un carácter que sea He must irreprochable. be a man of proven ability. Debe de ser un hombre de una habilidad probada. He must have a time-tested Christian Él experience. debe de tener una experiencia cristiana que es probada por el He must tiempo. have a good testimony with people outside the Y, church. y debe de tener un buen testimonio con las personas afuera de la iglesia. So if a man desires to be an overseer, what should he do? Así que si un hombre desea ser un supervisor, un obispo de la iglesia, ¿qué debe hacer? He should start by taking his calling to be a Christian very seriously. Él debe de comenzar tomando su llamado de manera muy seria. He must not live for one day. Él no debe vivir solamente por un día. One day I'm going to be in the ministry. Es decir, un día yo voy a ser un ministro. One day I'm going to get serious about Jesus Un día Christ. me voy a poner serio con respecto a todos los asuntos de What is Jesucristo. happening to you right now in your day in and day out lives is part of Christ training you. Lo que está pasando hoy en tu vida diaria es parte del entrenamiento de Dios con respecto a tu llamamiento. If a man is not growing in grace, cultivating Christian character right now, Si un hombre no está creciendo en gracia justo ahora, it is unlikely that he will do so if he's appointed as an elder. no es probable que él lo logre si es designado como un anciano de la A iglesia. man who aspires to be a pastor should take advantage of opportunities to serve right now. Un hombre que aspire al ministerio debe tomar toda oportunidad de servicio justo ahora. Seek out your elders and ask them how you can serve. Ve a tus ancianos y pregúntales de cómo es que tú puedes servir en la iglesia. Can you start a Bible study? Puedes comenzar un estudio bíblico, Can you go and preach in a jail? puedes ir a predicar a una cárcel, Can you go to places where old people live and preach to them? puedes ir a ancianatos y predicarles. Are you loving people where you are? Estás amando a las personas donde tú estás. Are you being honorable in how you conduct your life? Estás siendo honorable en la forma como conduces tu vida. So whatever your responsibilities are right now, take them seriously. Así que cualquiera que sean tus responsabilidades justo ahora, tómalas de manera If seria. you have a wife, are you dedicated to her? Si tienes una esposa, pues dedícate a ella. If you have children, are you bringing them up in the nurture and admonition of the Lord? Si tienes hijos, pues edúcalos en la amonestación y en la amonestación del Señor. Are you volunteering for helping out with the needs in the church? Estás ofreciéndote como voluntario para ayudar con las necesidades de la iglesia. Maybe helping to take care of the facilities. Puede ser que estés cuidando el local de la iglesia, ayudando a limpiar, Maybe teaching the children. a lo mejor enseñándole a los niños. Be willing to do whatever is needed to be done. Estar dispuesto a hacer cualquier cosa que se necesite hacer.